Consejo de Desarrollo Metropolitano. A esta institución le corresponderá acordar las acciones en las materias más importantes para la ciudad, desde la protección del ambiente hasta la seguridad pública. Queda ahora la tarea de construir una constitución para esta ciudad. Vivimos un momento fundacional. ¿Cómo podemos enfrentar el reto que representa? Con reflexión, serenidad, madurez, inteligencia y buena fe. En este cometido es útil preguntar: ¿para qué sirve una constitución? La respuesta es muy simple. La Constitución aglutina el ser esencial de la sociedad. ¿Y cuál es su contenido básico? En el Estado democrático de derecho, la Constitución debe incluir en su diseño 10 componentes. 1. Normas. En la creación de las normas constitucionales caben dos posturas: la maximalista, muchas normas, o la minimalista, pocas normas, las indispensables. En todo caso, habrá de ser una constitución normativa. 2. Principios. 3. Valores. 4. Instituciones. 5. Actores. 6. Órganos de gobierno en vez de poderes, de acuerdo con la actual tendencia internacional. 7. Democracia participativa y no solo representativa. 8. Reconocimiento y garantía de los derechos. 9. Combate a la corrupción e impunidad. Esto incluye la fiscalización del uso de los recursos públicos y la prevención y sanción del tráfico de influencias, de los conflictos de interés y de otras formas perversas de ejercicio del poder. Y 10. Transparencia y rendición de cuentas. Todo ello dentro de los límites de la Constitución General y de los tratados internacionales. ¿Cuál es el panorama que hoy avisoramos en el cumplimiento del encargo constitucional? ¿Cuáles son nuestros puntos de vista al respecto? ¿Nuestra visión ajustada a la realidad? ¿Cuáles son las posibilidades futuras? Por principio de cuentas, debemos partir de lo elemental. No hay que empezar la casa por el tejado. A manera de reflexión final, estos son los aspectos básicos en el diseño constitucional. 1. Bono ciudadano. Destaca lo siguiente: A. Establecer las bases de la relación entre la gente y la clase gobernante. Es una falacia decir que hay un divorcio entre la sociedad y el gobierno. Eso no es cierto, simplemente porque nunca han estado casados. B. Mecanismos de participación ciudadana. Permitirán una ciudadanía activa, informada e inteligente en la toma de decisiones de la vida pública. C. Segunda vuelta. Revocación de mandato y debates sobre temas de interés público para ventilar la casa. 2. Bienestar de las personas. Serán claves las disposiciones constitucionales en materia de bienes y servicios. 3. Derechos humanos. Enunciativos, mas no limitativos. Podemos inspirarnos en la enmienda 9 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Son relevantes los derechos económicos, sociales y culturales frente a la pobreza, las desigualdades y los males del liberalismo económico. 4. Gobierno de los jueces. El juez como creador del derecho, interpretación judicial productiva y no meramente reproductiva. 5. Seguridad pública y procuración de justicia. 6.
dejar atrás el limbo de las distancias. Es necesario acordar los tiempos entre la elección y la toma de posesión del cargo. 7. Una constitución que dé su lugar a la ciencia y la tecnología como ejes del desarrollo, que premie el talento y la capacidad innovadora. 8. Una constitución que controle el poder. Necesitamos reaproximar el derecho y la ética. Ya basta de corrupción e impunidad, de opacidad en los asuntos públicos. El que paga manda. Tenemos derecho a saber. 9. Organismos autónomos. 10. Pacto fiscal y laboral. Y 11. Una constitución con perspectiva global, alejada del provincialismo legislativo. Muchas gracias. Al doctor Maciel Barrón la puntual descripción de lo que se perfila como que va a ser la Constitución de la Ciudad de México. Ahora vamos a invitar a la doctora Loretta Ortiz Arce, quien además de tener gran capacidad como catedrática, es directora incluso de la Universidad Latinoamericana de Doctorado, diputada del 2014-15, es ahora una persona a la que podemos aprovechar muchísimo sus palabras conocimientos. Ella apoya al grupo de trabajo del jefe de gobierno en la elaboración del proyecto de atención municipal de la Ciudad de México. Por favor, doctora. Primero quiero agradecer al director, querido amigo, colaborador ahorita en este trabajo de la redacción del proyecto de constitución que entregará al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al doctor Joaquín González Alcántara Carranza. Y un agradecimiento también a ustedes por participar de manera tan activa y entusiasta en esta primera semana de derechos de la Universidad Humanitas. Bien, voy a empezar por mencionar, primero una crítica y luego los grandes aciertos. La crítica es que desgraciadamente ustedes eligieron las pasadas elecciones escasamente a los 60 de los 100 constituyentes. Lo deseable, si fuéramos respetuosos de la democracia, es que se hubieran elegido a los 100 constituyentes, que los hubiéramos elegido nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento que se esgrimió y que así quedó plasmado en la reforma constitucional que se acaba de mencionar? Se dice, el único argumento es que volvemos al mismo asunto. La Ciudad de México es asiento de los poderes federales, pero el que sea asiento de los poderes federales no es justificante para que el presidente de la República nombre a 6, el Senado nombre a otros 14 y otros 14 sean nombrados también por la Cámara de Diputados, los órganos, estos dos federales. Con esto, los cálculos que estaba haciendo un senador Mario Delgado, el PRI obtenía 32 constituyentes, o sea, sumando nada más los del Senado, los de Cámara de Diputados y los propios del presidente de la República. Pero fuera o al lado de esta crítica, y porque hay muchísimo escepticismo, algunas personas me han preguntado en distintos foros, por ejemplo en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, lo mismo en la LAD, en la Asociación Nacional de Derecho para los Abogados de Empresa, la misma Universidad Iberoamericana en la Semana del Derecho, hay un gran escepticismo. La pregunta es, lo que se cuestiona es, ¿para qué me sirve a mí una constitución? ¿Por qué no seguimos con el régimen que teníamos, con un estatuto de gobierno? ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué elecciones? ¿Qué va a cambiar? Porque tengamos
una nueva constitución. Y ahí sí puedo afirmar que la oportunidad, o sea, la ventana que se nos está abriendo de posibilidades para el ejercicio, y no voy a mencionar todos, pero por lo menos de los derechos políticos, es impresionante. Es impresionante y vamos a tener, auguro, reformas posteriores a las demás constituciones de las entidades federativas e incluso posiblemente a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, a la Constitución Federal. Es tan importante reforzar los derechos políticos porque hay un entrelazamiento entre lo que son derechos políticos y democracia. Si no hay democracia, no hay respeto a los derechos políticos y menos a los derechos fundamentales. Las tres, podemos decir que son las tres columnas vertebrales. Tan es así que en Europa, en la Unión Europea, se dice que el respeto a las dos cláusulas fundamentales de todos los estados de la Unión Europea es respeto a la democracia y a los derechos humanos. Mientras no haya eso, los estados no pueden permanecer dentro del Consejo de Europa y menos aún de la Unión Europea. Bien, ¿cuáles son los derechos o en qué nos vamos a ver favorecidos los ciudadanos de esta ciudad? Está contemplado dentro precisamente del gran tema de participación política o participación ciudadana, en una primera parte que podríamos denominar de democracia directa, lo que es la facultad de presentar iniciativas, es decir, la iniciativa ciudadana. Va a estar contemplado el referéndum, el plebiscito, atención, la revocación del mandato del jefe de gobierno de la Ciudad de México y de otras autoridades. Como instrumentos de democracia participativa, la gestión, va a participar la ciudadanía en todo lo que es gestión de la función pública. Se habla también de un presupuesto participativo, es decir, va a participar la ciudadanía y también va a participar la ciudadanía en la planeación democrática y desarrollo sustentable. Sin pretender hacer lectura de las disposiciones del proyecto, pero por mencionar algunos datos. Y para que también vayan visualizando por dónde viene este proyecto de constitución. Las y los ciudadanos tienen derecho a iniciar leyes y decretos, así como reformas a esta Constitución ante la legislatura local, la cual establecerá una comisión ciudadana para su debido procesamiento. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el 0.5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de su circunscripción. Referéndum. Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas parciales o totales a esta Constitución. Las demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia de la legislatura local, incluida la participación en el proceso de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán sometidas a referéndum cuando así lo determine. Aquí se dice en el proyecto sala constitucional, pero se va a constituir un tribunal constitucional de la Ciudad de México, para lo cual se requiere a solicitud al menos del 0.5% de las y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, quien puede ser el jefe de gobierno, uno o varios diputados de la legislatura local, un tercio de las alcaldías, los pueblos indígenas en las materias que les afecten, los organismos autónomos en los asuntos relativos a sus competencias y las demás que señale esta Constitución y las leyes. Plebiscito. Las personas tienen derecho a ser consultadas en plebiscito para aprobar y rechazar decisiones públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo, de la ciudad o de las alcaldías, a solicitud al menos del 0.5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la circunscripción. Revocación de mandato o remoción de las autoridades. La ciudadanía tiene derecho a revocar el mandato a representantes electos y a removerlos de su cargo a funcionarios públicos en los siguientes supuestos.
cuando así lo solicite al menos el 10% de las y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del ámbito territorial de que se trate. En el caso de la jefatura de gobierno se requerirán las firmas de al menos el 15%, a petición del propio representante popular o funcionario público. La consulta para la revocación del mandato y remoción de autoridades solo procederá cuando haya transcurrido la mitad de duración del cargo. Por lo que se refiere a la gestión y evaluación de la función pública, la ley establecerá los mecanismos institucionales que posibiliten el diálogo entre autoridades y ciudadanía para el diseño presupuestal y de las políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales. Presupuesto participativo: las personas tienen derecho a decidir la forma en que se aplicarán los recursos en proyectos específicos de la Ciudad de México, las demarcaciones territoriales, las colonias, los pueblos, los barrios originarios en los que se divide su territorio a través del presupuesto participativo. Ahora, esto, sin duda, no hay ninguna constitución de ninguna entidad federativa que tenga estos instrumentos de democracia participativa y democracia directa. Es más, cuando doy la clase a mis estudiantes, y que luego hay muchos no conocen la historia de el ejercicio de nuestros derechos políticos. El voto no era un derecho fundamental ni garantía individual. Cuando yo tenía la edad de ustedes, que ya tenía para votar, yo le pregunté a mi papá, le dije: papá, ya voy a votar, ¿para qué te preocupas? ¿Para quién te preocupas si ya sabes quién va a ganar? Pero además no era ese el único problema. ¿Cuál era el otro problema? Que no existía recurso alguno para reclamar el derecho al voto. Como no era garantía individual y no procedería el amparo, porque tampoco procedía el amparo, entonces los mexicanos no teníamos derecho a reclamar el ejercicio debido y puntual de nuestro derecho al voto. A la fecha todavía no se cumple con lo señalado en los instrumentos internacionales. Si tenemos INE, ANTECIFE, Tribunal de Justicia Federal Electoral y demás instancias para la protección del voto, no es porque nuestros políticos lo hayan deseado, es por instancias internacionales. Presentaron su reclamación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y empezó a resolver mucho antes que el caso Castañeda, porque el caso Castañeda fue el primer resuelto, por eso hay candidaturas independientes. O sea, es gracias a instancias internacionales. Entonces, que ahorita, en un instrumento de nuestro sistema jurídico que no haya sido por cumplir con una resolución de un organismo internacional, determinemos estos mecanismos, yo creo que son muy buenos augurios y un fortalecimiento de la democracia y los derechos políticos de no solamente de los citadinos, sino de todos los mexicanos, porque esto va a ser punta de lanza para las demás reformas. ¿Qué podemos decir sobre derechos humanos? Este es otro gran capítulo, se le llama Carta de Derechos Fundamentales. Aquí hubo una gran discusión, y por cierto, con la anterior exposición, la redactábamos chiquita la transacción, o la hacíamos un poquito más amplia. Y ahí estábamos divididos desde el grupo. Su servidora era, porque no es tanto que sea chiquita o grandota, o el número de palabras, ¿no? Sencillamente es que la Constitución, vivimos en un sistema jurídico que es de la rama romano-germánica. No venimos del común. En los Estados Unidos de Norteamérica decían: ¿por qué no tenemos una Constitución como la norteamericana? ¿Perdón? ¿Quiénes deciden qué es derecho y qué es vigente en Estados Unidos? La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sistema que no compartimos nosotros.
Nosotros venimos de un sistema de derecho escrito, lo que no está en la Constitución, por mucho que los jueces quieran, o ministros de la Corte, interpretar, hay un límite para esa interpretación. Porque si no está, no hay forma de hacer valer lo que se dice que es un derecho. Y bueno, decían, bastará con decir que se van a garantizar en la Ciudad de México todos los derechos, la fórmula del primero constitucional, es decir, todos los derechos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, deberán ser garantizados por las autoridades de la Ciudad de México. Si a la fecha no tienen garantizados derechos fundamentales, los que vienen en los instrumentos internacionales, ¿no? Por ejemplo, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la indemnización por error judicial. Hemos tenido casos, el general Francisco Gallardo, 9 años tras las rejas sin inocencia. Pero así hay muchísimos casos de personas que son detenidas de manera inocente y que luego les dicen, perdone usted, disculpe, ya se puede ir. Disculpen, pero en Estados Unidos, aunque no son parte de la convención, o sea, del Pacto de San José, sí de la Convención Americana. Y ahí sí, si se equivocan, es el caso de Álvarez Machado, ahí va tu indemnización. Entonces, ¿de qué ha servido que estén los tratados internacionales? ¿Lo garantizan de manera efectiva nuestras autoridades? No, porque no está redactado y escrito. Yo les aseguro que hay muchos jueces, magistrados y ministros de la Corte que no saben que existe ese derecho a la indemnización por ejecución. Pero ya va a estar en la Constitución de la Ciudad de México. 2. Asistencia jurídica gratuita. El derecho no es acceso a los tribunales o debido proceso legal, es algo mucho más amplio, se llama acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia abarca el derecho a la notificación consular. Nosotros nos pasamos olvidando, como dicen, somos luz de la calle, oscuridad de la casa. Y nos ponemos a reclamar con relación a los mexicanos que están en Estados Unidos porque no respetaron su derecho a notificación consular, pero de los migrantes, de los irregulares, que no les notifican, es el caso Florestas, ¿qué nos importa? Son extranjeros, son migrantes, son personas. Y hay una resolución, la OCE 16, y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho fundamental, el derecho a que a tu cónsul se le notifique inmediatamente una vez que sea privada de libertad. También bien, pero la asistencia jurídica gratuita, sí tenemos acceso a los tribunales, sí, pero ¿quién paga el abogado? Y podemos formarnos, ¿no?, para un defensor a las 4 o 5 de la mañana y a ver si está recibido, ¿no?, como el del video del presunto culpable, todo bueno, no nada más fue el video, fue todo el seguimiento de un caso, ¿no?, que en el recibido estaba ahí. Entonces, ese es un defensor. Se va a crear, o sea, no solamente se va a dar, y eso por los tratados internacionales, es asistencia jurídica gratuita en todas las materias. El derecho a la asistencia jurídica gratuita que pertenece a toda persona, es como el derecho a la salud o a la educación. ¿De qué me sirve? ¿Cómo puedo ejercer mis derechos fundamentales si no tengo un abogado? Por eso hay cantidad de personas detenidas que siendo inocentes permanecen per secula, per seculum. Luego se fabrican hasta testigos, ¿no? Y a ver quién se acuerda de ellos. Esta cuestión de los derechos humanos también se eliminó lo que está en la Constitución Política Federal, el arraigo, porque el arraigo es violatorio de los derechos humanos. Es violatorio del derecho a la presunción de inocencia y es violatorio también del derecho a la libertad. Si tenemos alguna duda de que pueda existir un derecho, o sea, disposiciones en la Constitución que sean contrarias a los tratados internacionales,
La respuesta es sí. Y la Suprema Corte ya resolvió precisamente en 2014 que en caso de contradicción entre la Constitución y cualquier otra ley, prima la Constitución, en contra de lo establecido en el periodo constitucional, que establece que deberá interpretarse bajo el principio pro hominem, es decir, deberá aplicarse la disposición más benéfica para la persona. Y esto no se lo sacaron de la manguita de la Constitución Federal al redactar el primero, viene de los tratados internacionales que México ratificó desde 1981 y que a la fecha no cumplimos con esas disposiciones de esos tratados. Por eso tenemos un montón de reclamaciones de ahorita. El 80%, según el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de todo el trabajo que tiene la Comisión, 80% son reclamaciones en contra de México. Era muy importante que se aplicara correctamente el primero, pero no. De cualquier manera, en la Constitución se prohíbe la de la Ciudad de México, el arraigo. Difícilmente, yo no creo que llegue a sostenerse una controversia constitucional si aplicamos correctamente el primero constitucional y los tratados internacionales. Se contempla también, y con esto voy a terminar, la acción tutelar de los derechos humanos, lo que algunos llaman el amparo chilango, el amparito chilango. Pero es acción tutelar de protección de los derechos humanos. En cada una de las alcaldías va a haber un juez tutelar de los derechos humanos al que va a poder seguir, en 10 días se va a resolver cualquier violación a los derechos humanos, no se va a referir al abogado, o sea, es una chulada del proceso y se toma precisamente, no fue que tampoco así se nos ocurrió, nos ilumináramos, esto está en Colombia y también está en Venezuela un recurso de esta naturaleza. Y también no es nada más por así ponernos de estrellita, establece la Convención Americana de Derechos Humanos que para el ejercicio de cualquier derecho fundamental el Estado está obligado a tener un recurso rápido, eficiente y eficaz. Situación actual que no goza el amparo a nivel federal. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Loretta Ortiz los comentarios que seguramente han suscitado en nosotros muchas más inquietudes, dado lo innovador de los mismos durante su exposición. Ahora vamos a invitar al maestro Enrique Abraham Maldonado Nieto, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en Derecho Civil en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y vasta experiencia en la área constitucional. Maestro. Buenas noches a todos y a todas aquí presentes. Dada la hora, la ventaja y la desventaja de ser el último es que ya abordaron gran parte de los temas. La desventaja, esa es la ventaja, la desventaja es que ya el auditorio también ya está inquieto. Pero vamos a avanzar en estos temas muy importantes. Celebro con mucha alegría que esta Universidad Humanitas, a la cual regreso, fui catedrático de aquí 5 años consecutivos, desde el 2007 a 2013, y nunca había habido una semana de derecho, y es un gran avance institucional, y muchas felicidades nuevamente. El tema que voy a abordar, que se refiere a la pregunta que se me formuló, o a la invitación sobre la Constitución Política de la Ciudad de México, causa y perspectiva. Como punto de arranque, puedo afirmar con toda proporción guardada que las causas de la Constitución Política de la Ciudad de México las encontramos en el proceso democratizador del entonces Distrito Federal. Una obviedad, pero no podemos soslayar, y aquí se ha dicho. Para tal efecto, tomo 3 aspectos para desarrollar esta idea. Este proceso democratizador de la Ciudad de México, podemos empezar a decir así, que se forma con la reforma política de 1993 del siglo pasado.
Esa reforma de 1993 es bien interesante porque por primera vez en la Constitución se creó el artículo 122 constitucional con contenido para exclusivamente el Distrito Federal, así llamado. Ese 122 constitucional tuvo una disposición que no entró en vigor, que era la lucha política por elegir a la persona que ostentaba el gobierno de la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, siempre es Ciudad de México, ex Distrito Federal. ¿Qué sucedía con el Distrito Federal entonces? El jefe de gobierno del departamento del Distrito Federal era designado por acuerdo del presidente de la República. Nosotros, los ciudadanos, no podíamos elegir a ese servidor público. Entonces la reforma política del 93 trajo un mecanismo un tanto raro. No estuvo en vigor, pero fue parte de la negociación política, hasta ahí alcanzó. Un sistema semiparlamentario para elegir al jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y en qué consistía ese sistema? Escuchen, era el partido político que por sí mismo obtuviera el mayor número de asientos en ese entonces iba a ser Asamblea de Representantes, pasar a Asamblea Legislativa, como es hoy. El partido político que por sí mismo obtuviera el mayor número de asientos en la Asamblea Legislativa podrá elegir entre sus diputados, los diputados federales por el Distrito Federal y los senadores por el Distrito Federal, quién sería el jefe de gobierno del Distrito Federal. El presidente de la República haría ese nombramiento. Como ven, no era un proceso totalmente democratizador, pero fue un avance. Disposición que estuvo en la Constitución, pero no se aplicó, porque después vino la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, que trae consigo y se plasma el proceso democratizador que hoy estamos viviendo. ¿Cuál? Elegir directamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero es más, esa reforma de 93 no quedó nada más en ello. Hay otro punto muy importante y es el que hoy nos tiene aquí reunidos: el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que ya se mencionó hace un momento. Por primera vez se crea un Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con facultades para el Congreso expedido, el Congreso de la Unión. Todavía los ciudadanos de la Ciudad de México no teníamos un órgano propio representativo que pudiera darnos las bases de la organización política, social y jurídica de esta Ciudad de México. Hoy estamos en ese camino. Así que el Estatuto de Gobierno fungió en esos años como formalmente una ley federal, pero materialmente era una constitución. Si ustedes revisan el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, contiene los elementos de una constitución. Y eso es lo que hoy se está discutiendo, un nuevo texto constitucional, pero de vanguardia. Después se viene, digamos, pasar de la forma de la reforma, viene el fortalecimiento de la reforma política de la Ciudad de México. Esta reforma de 96, que quita esa disposición semiparlamentaria, semirrara para elegir al jefe de gobierno, y lo convierte en una elección directa. Pero avanza un poco más. ¿Avanza un poco más en dónde? En lo que hoy conocemos a los delegados. Por primera vez se establece que se van a elegir de manera directa. Un paso más hacia la democratización de la Ciudad de México. Después, digamos que se consolida la reforma política de la Ciudad de México, como también ya se hizo mención, con este decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de este año. 10 años después de la reforma política de 96, se logra consumar ese anhelo de autonomía política de la Ciudad de México con la Constitución política y una serie de cambios institucionales también importantes. Así que tenemos como elementos generales una asamblea constituyente que se va a encargar de aprobar el texto constitucional que le haga la propuesta el jefe de gobierno en turno. Vamos a contar con una constitución política, vamos a tener poderes. Antes teníamos órganos de gobierno, vamos a tener poderes, y las delegaciones, como también ya se hizo mención, se convertirán en alcaldías. Esto no es menor.
es un proceso democratizador de gobiernos locales. Es una apertura a la pluralidad política, que no es nada despreciable. Así pues, tuvieron que pasar aproximadamente 10 años para que a los habitantes de la Ciudad de México, entidad federativa, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos, se nos dotara de una constitución política local. En otras palabras, se nos otorgara de autonomía política. Y es por eso que estamos aquí hablando de este tema de relevancia. Ahora, hablemos de las perspectivas de la Constitución Política de la Ciudad de México. Sin ánimo de pretender hacer un estudio de teoría de la Constitución aplicado a la Ciudad de México, puedo decir que jurídicamente la Constitución que va a legislar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sí tiene límites, los cuales se encuentran en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte del Estado mexicano. ¿Qué espero de la Constitución? También ya se formuló una pregunta, bueno, ¿y con la Constitución qué? Bueno, ¿qué espero de la Constitución? En principio, que esté redactada de forma adecuada y con una muy buena técnica legislativa. No dudo que así será. Que se concluya en el tiempo programado, obvio. Que contenga, entre otros temas, los siguientes aspectos. Un preámbulo que aluda a la importancia histórica de la Ciudad de México, desde sus antecedentes prehispánicos hasta nuestros días. Enfatizar en el proceso democratizador del Distrito Federal como sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos, al igual que resaltar el valor cultural y social, económico de la Ciudad de México. Hacer alusión al escudo de la Ciudad de México y su significado. Considero que la Constitución tiene que hacer patente a sus escudos, a sus emblemas, como parte de identidad. Que en el capítulo